fuera de control debido a la enfermedad de base o al estímulo que está propiciando este trastorno. Y por lo tanto se empiezan a generar pues pequeños trombos o coágulos pues de fibrina en general en la microcirculación y también en vasos de mediano tamaño, ¿no? Y pues bueno, una de las alteraciones pues importantes, ¿no? Que comprometen a una persona es precisamente la isquemia que esto puede provocar, ya que los microtrombos en la microcirculación pues pueden alterar el flujo sanguíneo que llega a cada órgano. Y esto puede propiciar la falla orgánica. También por su nombre se puede denominar como coagulopatía de consumo. ¿Por qué? Porque el mismo mecanismo va consumiendo todos los factores y las plaquetas disponibles de la economía. Y entonces esto también propicia a que es como oferta y demanda, ¿no? O sea, si se está utilizando mucho en un sitio de la vasculatura, pues va a hacer falta en otro lado, ¿no? Entonces, eso propicia que haya hemorragias. Y no solamente a nivel vascular, sino también puede haber hemorragias a, por ejemplo, órganos, huesos o vísceras y en general en muchas partes del organismo. Y en general, ¿qué se puede decir de este trastorno? Pues que tiene como que dos facetas, ¿no? Por una parte está la coagulación pues descontrolada y por otro lado está la diátesis, ¿no? Hemorrágica, que es secundaria al mismo consumo. Bueno, vamos a ver la etiología. La, la etiología pues puede ser bueno, en este caso lo desglosa en cuatro grupos, ¿no? Según el mecanismo que se estimule. Por ejemplo, las infecciones en general pueden ser por gérmenes gram-negativos, generalmente intestinales, y pues los principales, como hemos visto, son E. coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus. También puede ser por gram-positivos, sin embargo es más frecuente por estos. Y las infecciones pues conforman un 70 o más del porcentaje de casos que culminan en ese trastorno. Y también es la etiología pues que peor pronóstico tiene. Eh, También puede ser por accidentes obstétricos, entre ellos pues la placenta previa, ¿no? Que es cuando se encuentra esta cercana al cuello o sobre el cuello uterino. Un feto muerto retenido, síndrome de feto muerto retenido, desprendimiento prematuro de placenta o embolia de líquido amniótico. Y en general el cáncer suelen ser más frecuentes los que causan esto, los del tubo digestivo, leucemias, sobre todo si es leucemia mieloide o la promielocítica, tumores del sistema nervioso central y cáncer diseminado. Otros pues ya se pueden agregar como desequilibrios desequilibrios ácido-base, síndrome de aplastamiento, quemaduras o hemólisis grave. Entonces, ahorita andando un poquito más Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Ok. Sí. Sí, es que pensé que no. Ok. Bueno, ahora viendo la fisiopatología, pues, ok, ya habíamos visto lo que es la cascada de coagulación, ¿no? Que se desglosa en una vía extrínseca y en una intrínseca. Sin embargo, aquí en este trastorno vamos a ver que se puede dividir en tres mecanismos, según el mecanismo que se altere, por estos estímulos que habíamos visto anteriormente. Primero, pues puede ser mediante la activación de la vía intrínseca o de la vía extrínseca o directamente por la activación del factor 2, que es la protrombina. Bueno, la activación de la vía intrínseca, pues en este mecanismo, el sistema activador de contacto de la vía intrínseca es activado al ponerse en relación con sustancias o estructuras cargadas pues con carga eléctrica negativa. Por ejemplo, las bacterias, en especial las gram-negativas, tienen carga eléctrica negativa en su superficie y pues también, por ejemplo, con los virus, pero en general es más por los complejos antígeno-anticuerpo que se forman. En cuanto a la activación de la vía extrínseca, por ejemplo, esto ya se debe más a la entrada de sustancias tromboplásticas como el factor tisular, ¿no? A la circulación. Es decir,
una introducción de sustancias procoagulantes. Y, por ejemplo, entre ellos están los accidentes obstétricos, el cáncer, el síndrome de aplastamiento, por la destrucción de vasos y, por lo tanto, existe contacto entre el factor tisular y pues los factores de la coagulación, la hemólisis intravascular grave y la lisis plaquetaria grave. Y por otra parte está la activación del factor 2, ¿no? Por ejemplo, los venenos de serpientes, como las de cascabel, o las de insectos. Y pues en general una situación anormal en la que haya un incremento marcado de la concentración de fosfolípidos pueden ser capaces de activar de manera directa a la protrombina. Y pues esta va a empezar a convertir el fibrinógeno en fibrina y se empiezan a formar los coágulos. Entonces, a final de cuentas, pues dependiendo, o sea, sin importar cuál sea el estímulo, todos van a culminar en la activación de la trombina, ¿no? Y esto va a retroalimentar y amplificar la misma cascada y es cuando se forma ya la enfermedad como tal. Como nosotros podemos ver, pues hay un equilibrio, ¿no? Hay pues sí, una homeostasis, ¿no? Entre la formación de coágulos y la fibrinólisis. En esta condición, pues, tiene más protagonismo la formación de coágulos. En la fibrinólisis sí es un mecanismo que se estimula al principio, pero luego se suprime. Entonces, sin embargo, hay casos en los que la fibrinólisis puede ser tan que propicia ¿cómo dice? Las hemorragias en el paciente. Bueno, o sea, una vez teniendo estos estímulos, como habíamos comentado, existe un desequilibrio, ¿no? Hacia la formación de coágulos, porque estas son sustancias o son etiologías que son procoagulantes, ¿no? Y aquí el principal es el factor tisular, es el que, sin duda, el que más protagonismo tiene en este caso. El factor tisular es es como que el más malo, ¿no? El que estimula más la activación de esta cascada en este trastorno y por ende se le atribuye más importancia a este. Están los lipopolisacáridos o enzimas que activan a los factores de coagulación. Y bueno, esto, como les había comentado, puede ocurrir en vasos pequeños o de mediano tamaño. Y por supuesto, entre las complicaciones que esto va a propiciar es la isquemia y necrosis de órganos. Y claro, ¿cuáles van a ser los más afectados? Pues los que tienen mayor flujo sanguíneo, ¿no? Como los riñones, los pulmones, el cerebro, hígado. Y en general, pues, porque requieren un aporte de oxígeno alto. Y bueno, esto pues nos va a depletar el pool de plaquetas y asimismo los factores de transcripción. Y aparte, también los productos de la degradación del fibrinógeno, de la fibrina, también interfieren con la misma formación de coágulos, por lo cual se propicia la hemorragia, ¿no? En otras partes de la circulación. Entonces, pues como vimos, tiene una trombosis y un sangrado. El cuadro clínico, pues la manifestación clínica primordial va a ser la hemorragia. ¿Y cómo se va a manifestar esta? El sitio más frecuente de manifestación es la piel, ¿verdad? Me imagino que es porque es el órgano más extenso que tenemos. ¿Y cómo se puede manifestar? Bueno, pues en forma de petequias, equimosis o hematomas, como podemos ver en las imágenes. Y claro, por supuesto siempre va a estar la enfermedad de base. Y dependiendo de cuál sea esta, van a ser los signos y síntomas de, pues, extras, ¿no? A las manifestaciones hemorrágicas. Y se pueden también agregar otros, como es el choque, la acidosis, la insuficiencia renal aguda y alteraciones neurológicas. ¿Esto por qué? Porque, pues, como vimos, se puede propiciar pues una hemorragia, ¿no? O el sangrado, ya sea interna o externa, ¿no? En las encías, en la piel o en otros órganos como las vías urinarias, tubo digestivo, y esto podrá propiciar pues un choque hipovolémico, ¿no? Y acidosis, ¿por qué acidosis? Porque la misma restricción de flujo a los tejidos del cuerpo, pues nos va
provocar una anaerobiosis y por lo tanto una acidosis, ¿no? Y así lo mismo pasa con el riñón. Y esto, pues, a final de cuentas nos va a dar la falla multiorgánica. ¿Cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? Pues se pueden tener dos parámetros que son los clínicos y los de laboratorio. Entre los clínicos, pues va a estar la enfermedad subyacente, o sea, esto es para sospecharlo, ¿no? La hemorragia suele manifestarse, o bueno, más bien tiene que fijarse uno en que ocurre en dos o más sitios al mismo tiempo. Esto indica que probablemente se deba a, pues, a una alteración, ¿no? de este mecanismo de homeostasis de la coagulación. Y signos de disfunción multiorgánica, ¿no? Dependiendo de cuál sea el órgano afectado. Puede estar también estado de choque, que según la bibliografía dice que está casi siempre presente. Y los parámetros de laboratorio para diagnosticar la coagulación intravascular diseminada van a ser 3 mayores o 2 menores más 2 mayores. Y aquí los tenemos, ¿no? Los criterios mayores son el TP y el TTP prolongados. Sin embargo, hay que considerar también que, como les había comentado, la coagulación intravascular diseminada puede dividirse en aguda y crónica. En los padecimientos que son agudos suele haber una depresión más rápida y grave de estos mismos factores de la coagulación y por lo tanto se refleja en un TP y un TTP prolongados. Sin embargo, hay situaciones o pacientes en los que están sometidos a, por ejemplo, inflamación crónica, ¿no? A estímulos procoagulantes crónicos, por ejemplo, pacientes con cáncer, y que están en o sea, están teniendo, pues sí, una propensión a formar microtrombos, pero como es crónico, alcanza a haber una compensación, ¿no? Y por lo tanto, el TP y el TTP pueden aparecer incluso normales. Nada más hay que tenerlo en cuenta. No necesariamente van a estar prolongados. Bueno, el recuento de plaquetas disminuido, que puede ser hasta menor de 50,000 plaquetas. La cuantificación del fibrinógeno baja, porque pues, se consume. Y bueno, los criterios menores pues, son el tiempo de termina prolongado, los productos de la degradación del fibrinógeno altos, eran los dímeros D, y la lisis de hemoglobina anormal. También se pueden encontrar otros como la disminución de la antitrombina 3 y el agotamiento de las proteínas C y S. ¿Por qué es importante la antitrombina 3 y las proteínas C y S? Porque estos son mecanismos de anticoagulación fisiológicos. Sobre todo la antitrombina 3 es muy importante. Y no solo eso, también la proteína C, aparte de ser anticoagulante, tiene un efecto antiinflamatorio. Hay que recordar que los estímulos inflamatorios sistémicos activan el endotelio vascular o incluso pueden dañarlo. Y esto favorece la expresión de factor tisular o si en dado caso de que haya una descontinuación del endotelio, pues ocurre todo lo que hemos visto, ¿no? La exposición del colágeno a la sangre y por ende se desencadena todo el proceso. Y también puede haber una anemia hemolítica microangiopática, que también es una de las complicaciones. Como podemos ver aquí, está el vasito y como se forman pues, microtrombos en la circulación, van a disminuir la luz de este vaso y tal cual viene el eritrocito y pues al no tener, digamos, suficiente espacio o al ser sometido a fuerzas de cizallamiento mayores, pues terminan en una lisis temprana de este eritrocito. Y esto se le denomina como una anemia hemolítica microangiopática. Bueno, y bueno, ya continuando el tratamiento, pues lo primero que nada y más importante, bueno, no más importante, sino que de gran importancia es identificar la enfermedad de base, porque atendiendo una vez la enfermedad de base, pues es más fácil que salga el cuadro. Entonces, es identificar y erradicar la medida de lo posible la enfermedad subyacente. Por otra parte, tenemos que detener la trombosis intravascular y para eso se puede usar el uso de anticoagulantes generales como la heparina. Aquí hay como que controversia. La heparina, como hemos visto,
hay dos tipos, ¿no? La aguda y la crónica. En los padecimientos agudos suele haber generalmente una depresión, pues sí, muy grande de los factores y esos pacientes podrán tener una mayor propensión a la hemorragia, a- al sangrado, ¿no? Entonces, en los pacientes no se recomienda el uso de heparina. Sin embargo, la heparina suele, bueno, se está de acuerdo en que se utilice en pacientes que tienen CID crónica, porque en esos pacientes predomina más la parte o la faceta procoagulante de la enfermedad, ¿no? O sea, la formación de microtrombos. Y en ellos la heparina sí puede ser utilizada. Y claro, la heparina tiene que darse con plasma fresco. ¿Por qué? Porque la heparina, tiene que ver con la antitrombina, ¿no? Entonces, como hay una depresión de antitrombina en la CID, si no se tiene esto, pues no va a tener un efecto no va a tener un efecto, pues, suficiente la heparina. Entonces, tiene que administrarse plasma fresco por la depresión de antitrombina eh, y trombomodulina. Por otra parte está la reposición de los factores de coagulación, que suelen darse en concentrado plaquetario. En un concentrado, o sea, la dosis es un concentrado plaquetario por cada 10 kilogramos, más plasma fresco en 20 kilogramos, 20 mililitros por kilogramo, 2 veces al día. Y existen otros tratamientos, pero no existe así como que pues sí, como que un efecto, pues, sistemáticamente revisado, ¿no? Sobre los mecanismos para inhibir la fibrinólisis. Y pues, según la bibliografía que consulté, pues no es recomendable su uso. Y en general, bueno, el pronóstico, la supervivencia de los pacientes depende de la enfermedad causal. Si no es lo mismo que se tenga una CID, digamos, por algún cáncer o por alguna situación como un evento traumático, ¿no? Como trauma encefálico, una quemadura o una sepsis. Y pues en general, eh, pues los de la sepsis y traumas graves, pues suelen tener un peor pronóstico. En cuanto a los enfermos por problemas de origen ginecológico, pues del 75 al 80% tienen una evolución más favorable. Y pues sí, la mortalidad alcanza el 80% cuando se trata de sepsis. Y otros factores que pudieron afectar ese pronóstico es pues, la alteración del estado ácido-base, la presión arterial, la temperatura, entre otros. Y pues con eso ya, pues ya es todo el tema de coagulación intravascular diseminada. Estaba corto. Bueno, la coagulación intravascular diseminada, como mencionaste, es una complicación. O sea, no es per se una enfermedad. Es como podríamos catalogarlo como una entidad sindromática. ¿Sí? Entonces, es importante tener en mente como siempre hay un proceso importante que me pueda estar causando CID, sí o no, para saber si el paciente realmente tiene una CID. Es decir, si el paciente tiene algo grave, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, pero no está en choque cardiogénico, es poco probable que ese paciente vaya a desarrollar una CID. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar en una CID? Paciente con una enfermedad grave que empiece a manifestar disfunción de órganos, ¿sí? Porque como mencionaste, se mencionó que el problema es la activación exagerada de la vía de la coagulación que genera microtrombos, que generan isquemia eh, y por lo tanto hipoperfusión de los tejidos, de los órganos y disfunción orgánica. Entonces, un paciente que yo tenga con una neumonía y que empiece a deteriorarse y que empiece con falla respiratoria y que después de la falla respiratoria empiece con falla renal aguda. Entonces, en ese paciente yo debo de tener en mente que se puede llegar a complicar con una CID. Y entonces yo vigilo las plaquetas, me empieza a consumir plaquetas
trae 300,000 plaquetas hoy en la mañana y para mañana amanece en 100,000, o está sangrando o está entrando en la CID. Y entonces ya yo voy a pedir exámenes de laboratorio que me apoyen en el diagnóstico de una CID, como ya mencionaron, ¿sí? Los tiempos de coagulación, el dímero D, pero digo, la característica muy importante es que la CID entra dentro de las llamadas anemias hemolíticas microangiopáticas, como se mencionaron, junto con la síndrome hemolítico urémico, con la púrpura trombocitopénica trombótica, con las complicaciones específicas de la preeclampsia, ¿sí? Entonces, en este paciente que vamos a tener anemia, vamos a tener hemólisis, es decir, descenso de la hemoglobina, elevación de lactato deshidrogenasa, elevación de bilirrubina indirecta, disminución de aptoglobina, y tenemos que tener datos de lesión microangiopática, es decir, en un frotes de sangre periférica encontrar esquistocitos, ¿sí? O sea, que los eritrocitos se están destruyendo, pero no mediados autoinmune. Mediados de forma autoinmune, no mediados de forma autoinmune, sino mediados por destrucción, que los vasos están tortuosos por los microtrombos y los eritrocitos ahí se van destruyendo y se van adheriendo al coágulo, ¿sí? Entonces tengo ya esos datos, se me prolonga el TP, se me acorta el TPT en la fase inicial, se me pueden prolongar los dos, el fibrinógeno es un factor muy importante, empieza a descender, ¿sí? Generalmente de importancia arriba de 150 para decir que estamos entrando en una fase de CID. Y entonces, ya viendo que es mi paciente con una situación grave y que empieza con daños de órganos y que empieza a tener anemia, trombocitopenia, prolongación de coagulación, datos de hemólisis, entonces ya eh, entonces ya yo empiezo a sospechar que pueda ser una CID. Y como se mencionó, el tratamiento es la enfermedad de base, eso que nunca se les olvide. Enfermedad de base. Es la neumonía, tratar la neumonía. Es la sepsis puerperal, tratar la sepsis puerperal. Es el traumatismo craneoencefálico severo, todo eso. Y la CID es un tratamiento de sostén. Es decir, está sangrando mucho, hay que ponerle plasma. Tiene anemia, ponerle paquete globular. Están bajando las plaquetas, ponerle aféresis plaquetaria. Ya casi no sí se usan todavía, pero ya cada vez menos los concentrados plaquetarios, sino se usan aféresis plaquetarias, que son de un solo donador, ¿sí? Entonces, sigue bajando, nuestra meta va a ser mantener plaquetas arriba de 50,000 en un paciente que tenga un sangrado, o sea, evitar que bajen de 50,000, que mantenerlas arriba de 20,000 si no está sangrando, ¿sí? Mantener el fibrinógeno idealmente arriba de 200, pero al menos arriba de 100 para saber que estamos protegiendo un riesgo de consumo, ¿sí? Y si mi paciente empieza a hacer fenómenos trombóticos y no tiene sangrado activo, ¿sí? Yo puedo ahí valorar, y no tiene plaquetas bajas, ahí ya puedo valorar yo el uso de heparinas de bajo peso molecular, antes que la heparina no fraccionada. ¿Por qué preferiría yo, o bueno, por qué se prefieren heparinas de bajo peso molecular? Vamos a suponer que el paciente tenga 70,000 plaquetas y esté con datos sugestivos de trombosis, o yo quiero dejarle una tromboprofilaxis. ¿Por qué prefiero heparina de bajo peso molecular por encima de la heparina no fraccionada? Uy, Doc, no. ¿puede repetir eso? Si mi paciente vamos a suponer que tiene 80,000 plaquetas y yo, por ejemplo, veo que ya el fibrinógeno está, pues está entre 150,
pero todavía estoy en una fase de CID, ya le puse crioprecipitados, ya le puse plasma, y yo considero que mi paciente tiene riesgo de trombosis venosa y tromboembolia pulmonar, y quiero dejarle profilaxis. ¿Cuál prefiero? ¿Heparina o enoxaparina? O sea, ¿por qué prefiero una heparina de bajo peso molecular por encima de la heparina no fraccionada? Porque la heparina de bajo peso molecular causa proteólisis, ¿no? No, pero no es por eso. O sea, esa es la no fraccionada. No es que la no fraccionada puede causar trombocitopenia. Las dos pueden causarlo, pero como mencionas, la heparina no fraccionada tiende más a causar trombocitopenia inducida por heparina. Las heparinas de bajo peso molecular tienen menos riesgo de bajarte las plaquetas. Entonces, ese sería motivo principal para ustedes apoyarse en el uso de heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Entonces, es muy difícil ¿cómo se llama? En qué momento van a ustedes a iniciar heparina o enoxaparina, porque generalmente el paciente está consangrado y con plaquetas bajas, pero llega el momento en que ustedes ya le dieron todo el sostén de, de plasma fresco, de concentrados plaquetarios, de paquetes globulares, y llega a veces el momento de tomar la decisión de, ok, hay que ya dejarle tromboprofilaxis. Y entonces en ese momento van a tener que seleccionar de preferencia una heparina bajo peso molecular, ¿sí? Entonces, este, como se mencionó, tratamiento de base es lo más importante. Si el paciente entra en una CID y está la neumonía haciendo agarras al paciente, pues enfoquen, la CID es de sostén. Lo más importante es tratar el proceso infeccioso, ajustar el antibiótico, ajustar, si el paciente está en un choque séptico, ajustar la perfusión tisular. Si el paciente está en un choque cardiogénico, mejorar la función cardíaca y la perfusión tisular. Si la paciente trae ahí un perro muerto retenido, pues hay que sacárselo, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben de evaluar. Siempre primero, lo más importante en CID es tratar la enfermedad subyacente, ¿sí? Ok. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, doctor. Es algo que no entendí bien. Realmente la fibrinólisis, o sea, sí, es que como que donde lo leí como que se contradecía. ¿La fibrinólisis normalmente está inhibida o si está aumentada en un paciente con CID como para causar hemorragias debido a eso? ¿O no es tan importante la fibrinólisis como la fase, pues, procoagulante de la CID? Sí, casi siempre es antes, pero sí terminan consumiéndose de todos modos, ¿cómo se llama? Sí termina induciendo esa actividad fibrinolítica. Pero aquí lo más importante es, tú tienes una pequeña lesión endotelial, hay trombosis, como mencionaste en el esquema, en la microvasculatura, hay isquemia, ¿sí? Posteriormente a la isquemia, obviamente se genera más inflamación, se genera un tampón plaquetario y hay coagulación del trombo, y luego empieza lo que mencionas, la fibrinólisis. Empieza primero la proteína C para limitar el coágulo, ¿sí? Y después empieza la actividad fibrinolítica. Entonces también se incrementa de tal forma que tú, ¿cómo puedes saber que está incrementada la fibrinólisis en estos pacientes? ¿Qué laboratorio te dice que se está Dímero D, destruyendo? ¿Mande? Mm. la medición del dímero D. Exactamente, o sea, es un producto derivado de la fibrina. Quiere decir que alguien hizo una lisis de la fibrina. Entonces, si se está activando, entonces, en estos pacientes, eso es lo que genera el sangrado, ¿sí? Primero una hiperactivación del sistema de coagulación y después del sistema anticoagulación fibrinolítico. Y en la CID crónica predomina, ¿sí? El sistema protrombótico,
¿sí? Que es distinto. ¿Por qué? Porque el paciente se va adaptando y es capaz de volver a producir factores de la coagulación, ¿sí? Como quien dice, su hígado se pone a trabajar de más y bueno, todo su sistema y empieza a recuperar factores de coagulación que permiten activar la coagulación y en vez de destruirla solamente, sigue formando trombo. ¿Sí? Sí, doctor. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, entonces parece ser. esperemos que sí. ¿Sí? Ya verán, cuando estén ante una serie no, nada pinta bien, pero ¿cómo se llama? La teoría es muy bonita. ¿Sí? Ya cuando estamos ahí enfrente, a veces es más complejo de lo que parece muy sencillo el tratamiento, pero como les digo, en el momento de iniciar, le meto yo más plasma y yo mismo favorezco la trombosis, en qué momento le inicio la tromboprofilaxis o el tratamiento anticoagulante, ahí eso es un arte y es algo difícil. Pero por lo pronto, a puro sostén, mantener plaquetas arriba de 50,000, fibrinógeno idealmente entre 150 y 250, valores normales de hemoglobina y, como mencionamos desde el inicio, lo más importante es tratar la enfermedad subyacente. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces pues aquí le dejamos, termina los temas. Me parece que les van a poner el examen el 26, ¿no? Sí, doctor. Por ahí. Sí. Bueno, espero que les haya sido útil la revisión de temas aquí con su servidor. Y pues espero que les vaya muy bien en el examen y ahí estaremos al pendiente de ver cómo les fue. Sí, yo ya me daré las vueltas la próxima semana, a lo mejor para ver eso de los exámenes, para nada más verificar lo de las preguntas. Pero yo ya mandé bueno, las que yo recomiendo. ¿Sí? Entonces son puras cuestiones que se recalcaron durante las clases, ¿eh? No es nada que no se haya visto, ni nada que no se haya tratado de aclarar durante las sesiones. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Muchas gracias, doctor. espero que les haya gustado. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias, Doctor, muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, nos vemos luego. Gracias, Sí. doctor. Gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias.